y bienvenidos a Punto de Resistencia. Hoy vamos a hablar de tres cosas que son muy importantes y que tienen que ver con lo que hemos venido hablando en estas últimas 2 semanas, que a saber, vamos a hablar de cómo los casos de Brasil, Venezuela y por supuesto Colombia están interrelacionados. Vamos a hablar de algo que se llama el ciclo de noticias, que les va a ayudar a ustedes a entender cómo se manejan precisamente las noticias en todos estos gobiernos que lidera el Foro de Sao Paulo. Y vamos a hablar de la próxima marcha del 2 de abril en Colombia, que es un evento muy importante para los colombianos. Hablemos primero de la relación Venezuela, Colombia, Brasil y cómo los tres gobiernos han sido manejados precisamente por el Foro de Sao Paulo. Ustedes saben que en el caso venezolano durante estos últimos 17 años nosotros hemos visto cómo poco a poco el gobierno de Venezuela fue apoderándose primero de todas y cada una de las instituciones, segundo, con una corrupción galopante se apoderaron de todos los bienes y servicios del país y después se lo robaron absolutamente todo. Para en este momento hablar del famoso cuento de la guerra económica, hablar del famoso cuento de las injerencias de países extranjeros y toda esa sarta de boberías que dice el gobierno de Venezuela para tratar de alguna manera de justificar lo injustificable. Lo primero que tenemos que explicarles es cómo funciona el Foro de Sao Paulo y cómo funciona el adoctrinamiento que han tenido Lula, Dilma, Maduro, Chávez en su momento y por supuesto Juan Manuel Santos en Colombia. Siempre para el comunismo, porque este cuento de socialismo del siglo XXI son pendejadas, y me perdonan la expresión, dichas, en este caso, por los gobiernos para tratar de justificar un medio comunista absolutamente ñángara, absolutamente retrógrado, que lo que lleva, y si no hay discusión y a las pruebas uno se remite, es al fracaso de las naciones, como fracasó Cuba, como fracasó Venezuela, como le está sucediendo a Brasil en este momento, que está viviendo una recesión importante, y como le va a suceder a Colombia muy pronto, porque ya Colombia está dando los primeros pasos hacia la destrucción de su nación. Básicamente, siempre las razones que dan los gobiernos comunistas para perpetuarse en el poder son las siguientes. Primero, búsquese un enemigo, ataque al enemigo, todo el tiempo ataque al enemigo. En el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, son los Estados Unidos. Ya ustedes vieron que porque Barack Obama amplió las medidas un año más en Venezuela, pues ahora la guerra otra vez viene de Estados Unidos. Dollar Today queda en Miami y es el responsable de la guerra económica, está en Estados Unidos. Y es lo mismo que ha pasado en Cuba y es lo mismo que ha pasado en Venezuela durante estos 17 años. Por supuesto que en Cuba ya el cuento se les acaba, porque cuando se roban todo el dinero de Venezuela, cuando viven del dinero venezolano durante 17 años y se le acaba la plata a los venezolanos, no les queda más remedio que voltearse y mirar a Estados Unidos y decirle, bueno, vamos a tener una reconciliación, vamos a juntarnos otra vez. Y eso es lo que se está viviendo en este momento entre Cuba y Estados Unidos. Pero de cualquier manera, una de las indicaciones principales es búsquese un enemigo y manténgalo ahí aunque el enemigo no exista, cosa que es lo que sucede con los Estados Unidos, que más bien lo que está es preocupado por la situación en Venezuela y por el destino de los venezolanos, cosa que es así. Lo segundo y lo que es más importante es manejar el ciclo de noticias. Los gobiernos totalitarios, comunistas, corruptos, manejan el llamado ciclo de noticias. Se especula que un ciclo de noticias dura más o menos 5 días. Es decir, sale una noticia, por más escandalosa que sea, esa noticia toma los medios del país, se empieza a hablar de la noticia se diluye a los 5 días porque entra otra noticia relevante en los medios de Venezuela. En este caso específico, porque me voy a referir a Venezuela, que es lo mismo que está pasando en Colombia, que es lo mismo que está pasando, o que pasó, porque ya los medios en Cuba absolutamente están controlados por el gobierno, cosa que sucede ahora también en Venezuela. Pero, como la popularidad de Maduro ha decaído tanto,
como tenemos toda esta serie de situaciones con que Maduro es colombiano, cosa que lo sabemos hace 10 años, con que el gobierno es corrupto, cosa que sabemos hace 17 años, con los asesinatos y el problema de seguridad que hay en Venezuela, con el narcoterrorismo, con el narcotráfico y con todas esas situaciones. El gobierno venezolano lo que ha hecho durante todo este tiempo es manejar la opinión y manejar el ciclo de noticias. Vamos a darle un ejemplo de las últimas 3 semanas. Y si ustedes siguen retrocediendo, se pueden ir 17 años atrás sin ningún problema. Vamos de ahora hacia atrás. Domingo en la noche, Caracol emite un documental donde asegura que Nicolás Maduro, por una resolución de la Constitución de Colombia, es colombiano. Esta noticia ya llegó a este movimiento de noticias hace más de 2 años con Walter Márquez y Pablo Medina, que por cierto, Pablo Medina está pidiendo una entrevista con la Mesa de la Unidad Democrática para presentarle todas las pruebas y no se la quieren dar. ¿Por qué? Definitivamente el camino va a ser el camino más largo, que es el camino del revocatorio, y eso implica otra elección, eso implica una recolección de firmas, eso implica la posibilidad de que exista otra lista tacón. Ese es el camino. Ahí les dejo esa perla. Pero lo cierto es que Caracol coloca la noticia en Twitter, en Facebook, la gente se vuelve loca. Esta es la noticia, ahora sí Maduro se va a caer y Caracol es el héroe de la semana. No, eso no es así. Maduro salió el lunes, dijo que él es venezolano, que es bolivariano, 3 pendejadas más y aquí no ha pasado nada. Ya estamos a jueves, ya la noticia se diluye. Se diluye en el revocatorio, se diluye en las acusaciones de corrupción y se diluye en la masacre de Tumeremo, que les explicamos lo que había pasado hace 2 semanas. Pero la semana anterior de la noticia de la nacionalidad de Maduro fue precisamente la situación de Tumeremo. ¿Qué pasó en Tumeremo? Narcocolombianos llegaron, terroristas, con gente de FARC, con fusiles venezolanos, y acribillaron a un grupo de mineros que se han encontrado los cuerpos de 17. Pero realmente ahí murieron más de 40 personas y ustedes lo saben. ¿Pero qué pasó? El gobernador Rangel Gómez dijo que no había pasado absolutamente nada, que eso era mentira de los medios de comunicación. Ahora, el gobernador Rangel Gómez está obligado a renunciar, como mínimo, si tuviese un poquito de dignidad, pero sabemos que eso no lo tiene. Entonces, la situación es la siguiente. Por un lado, Rangel Gómez dice que no pasa nada. Tarek William Saab dice que están revisando a ver qué pasó. Se empiezan a filtrar los testimonios de los que quedaron vivos. Y se acusa a una emisora venezolana como Unión Radio y se le dice que no puede entrevistar a nadie que haya sido testigo de la masacre de Tumeremo porque se están metiendo en el caso. Y Conatel los puede cerrar. Por lo que Unión Radio, una emisora seria, tiene que autocensurarse y no permitir más entrevistas de ese talante. Imagínense de lo que estamos hablando. Pero la masacre de Tumeremo duró 5 días en las noticias y la tapó el asunto de Nicolás Maduro con Colombia. La semana anterior a la masacre de Tumeremo habían sido las acusaciones de corrupción presentadas en la Asamblea Nacional. Acusaciones de corrupción ciertas, verificables, con pruebas, por las que se pudo haber metido preso un gentío, pero el gobierno simplemente calla y deja que pase el siguiente asunto. Y la oposición, que tiene que hacer el trabajo de mantener esas noticias al día, tristemente no lo ha hecho. Y yo con esta crítica no les estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la oposición, todo lo contrario. Yo me siento opositor. Pero también uno tiene que decir las cosas que cuando no funcionan uno tiene que comentarlas. ¿Qué pasó con Leopoldo López cuando fue preso? Que el ciclo de noticias se llevó la detención de Leopoldo López y ahora hay semanas en las que no se habla de Leopoldo López. Y si no es por Lilian, si no es por Mitzi Ledesma que sale a hablar de Antonio, no se sabe nada de Leopoldo López. ¿Ustedes no vieron que el ciclo de noticias se tragó a Leopoldo López, se tragó a Ledesma, se tragó a los presos políticos, a los estudiantes que están presos?
Y por eso es que el gobierno ha tenido tanto éxito, por saber manejar el ciclo de noticias. Ciclo de noticias que se maneja en Brasil, pero que ya la gente se cansó y por eso se lanza a la calle. Fueron a buscar a Lula a su casa. Inmediatamente el ciclo de noticias emite una matriz de opinión diciendo que no, que Lula fue buscado para solamente hacerle unas preguntas, cuando todos estamos clarísimos de que Lula es un corrupto. Tan corrupto es que Dilma Rousseff le ofrece la posibilidad, y ahora hay una grabación inclusive que ya salió al aire en las televisoras brasileñas, de ser ministro de Estado para que tenga inmunidad, en este caso parlamentaria, y no vaya a juicio. Hoy un juez en Brasil dictaminó que ese nombramiento está totalmente viciado y por lo tanto Lula puede ir a juicio. En Brasil se les está cerrando el cerco al Foro de Sao Paulo, por lo que tienen que fortalecer la posición colombiana. Y ustedes me dirán qué pasa en Colombia. Bueno, en Colombia pasó que un tipo como Juan Manuel Santos, formado como un comunista, porque esa es la realidad, es un comunista de formación comunista llamado Santiago, en su nombre guerrillero, porque esa es la palabra, que fue preparado en Cuba con Fidel Castro, que fue infiltrado al gobierno del presidente Uribe para precisamente ganarse la confianza de Uribe, y al final cuando Uribe decide que Juan Manuel Santos, que se veía un hombre probo y serio y honesto, era la opción para gobernar Colombia, Juan Manuel Santos le voltea la espalda al punto tal de que actualmente inclusive ha tenido la desfachatez de meterse directamente con la familia, con los hijos del presidente Uribe. Algo tan sagrado como un hijo. Pero es que ustedes ven allí los escrúpulos de Juan Manuel Santos. No tiene. No le importa, porque es una ficha del Foro de Sao Paulo. Este cartel, porque es un cartel que se maneja igual que los carteles de la droga, comunista, que pretende apoderarse bajo una teoría totalmente obsoleta, retrógrada, de los gobiernos del área. Y lo hicieron con Venezuela, lo hicieron con Brasil, y lo están haciendo con Colombia. Una Colombia en donde ahora se va a permitir que los guerrilleros que asesinaron a tanta gente, a tantos soldados, a tantos policías, a tanta gente inocente, que reclutaron niños para adoctrinarlos y enseñarlos a usar las armas, para que después esos niños murieran en combate sin saber ni siquiera por qué luchaban, ahora van a tener beligerancia política y se les va a perdonar absolutamente todo. ¿Dónde están los contenidos de las computadoras cuando se destruyeron los campos de FARC? ¿Dónde están esos contenidos? ¿Por qué no se hacen completamente públicos todo? Si con lo que había dentro de esos contenidos se sabe que las negociaciones ni siquiera tienen que aparecer. A esta gente lo que hay es que meterlos presos. ¿Por qué en Colombia se sigue muriendo gente con las minas que están sembradas? ¿Por qué ahora se le va a regalar un trozo de terreno en donde los policías no van a estar? En donde dijo alguien el otro día, creo que fue Iván Márquez, no, es que los guardias tienen que entregar las armas y deponer las armas. ¿Y a cuenta de qué un guerrillero va a decir que un guardia, que un militar al servicio de una patria como Colombia tenga que entregar las armas? ¿A qué estamos jugando, Juan Manuel Santos? Al comunismo con el que soñaste cuando eras un niño. Eso es un fracaso. Y en ese fracaso, Juan Manuel Santos, estás llevando a la ruina al pueblo de Colombia. Ruina económica y ruina moral, que es lo más triste. Colombia, después de que luchó contra el narcotráfico, que se pudo sacar de encima a aquellos líderes mundiales del narcotráfico, que logró la paz, que logró salir a la calle y caminar con relativa tranquilidad, ahora lo va a perder todo por el capricho de
una persona que es manejada por un grupo comunista. No, señor. Colombia no merece eso. Los colombianos son gente seria, los colombianos son gente trabajadora, los colombianos son gente inteligente y los colombianos son gente que lleva en su ADN sangre de héroes libertarios. No lleva en su ADN sangre de guerrilleros, lleva en su ADN sangre de muertos por la guerrilla y por el narcotráfico que no queremos que se repitan más nunca, porque Colombia siempre merecerá algo mejor. Por eso este 2 de abril, queridos amigos colombianos, y con esta reflexión cierro mi punto de resistencia el día de hoy, este 2 de abril hay que salir a marchar. Y no hay que salir a marchar 3 o 4, no hay que salir a marchar un grupito. No hay que decir, bueno, no, yo voy a la próxima. No. Colombia poco a poco extingue su llama de país libre, de país soberano y de un país que merece cosas mejores. No permitan que el Foro de Sao Paulo, los hermanos Castro, el comunismo del siglo XXI, que es el mismo del siglo XIX, se apodere de Colombia. No permitan que Juan Manuel Santos destruya al país. Salgan a la calle con convicción y con firmeza y díganle al mundo que el colombiano de a pie, que ese colombiano que se para tempranito a trabajar, que ese colombiano que trabaja en la tierra, que ese colombiano que trabaja en la calle, que ese colombiano en una oficina, en un canal de televisión, en donde esté, ese colombiano no está de acuerdo con que le roben su país. En estos días me enviaron una foto de un afiche que se hizo que decía Colombia se rindió, pero yo no, es mentira, Colombia no se ha rendido. Colombia no se puede rendir. Colombia es una patria en la que la palabra rendición jamás ha existido. Y por eso se libertaron en su momento del yugo español. Por eso se logró la libertad de Colombia. Santander no pudo estar equivocado. Bolívar tampoco. Colombia es la verdadera patria grande. Y por eso se quería llamar la Gran Colombia. Todo aquel territorio libertado precisamente, o liberado, por nuestros próceres independentistas. No permitamos que gente con sangre en las manos, producto del narcotráfico y de la guerrilla, y con basura en la cabeza, producto del comunismo, les arrebate su tierra a mis queridísimos hermanos colombianos. Salgan a marchar este 2 de abril. Háganlo con convicción, háganlo con firmeza, en un estado de paz, que al final es el que queremos todos para Colombia, para Venezuela y para América en general. Mi nombre es Pedro García, este fue el punto de resistencia del día de hoy. Será hasta la próxima.